plegaria que más a menudo se cita en el mundo incluye las siguientes palabras: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todos aquí en la tierra estamos convencidos que lo único que cuenta en la vida son las apariencias y las recompensas que se obtienen por las apariencias. Pero todo esto es muy fugaz, porque las recompensas que obtenemos disminuirán al deteriorarse nuestro cuerpo, nuestras cualidades físicas. El mundo es la morada de los deseos y el miedo. No puedes encontrar paz en él. Para hallar paz, debes trascender el mundo. Y eso es, en verdad, el cielo en la tierra, una experiencia de paz interior sin idolatría de las posesiones y apariencias. La perspicaz respuesta a la plegaria hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo se halla en el conocimiento de que el cielo no es de este mundo. Pero aquí en este mundo todos juzgamos a los demás por sus apariencias, por su conducta. Y a menudo tras el enjuiciamiento se decide no fomentar la amistad con alguien basándose en su posición social. Todo enjuiciamiento relativo a las apariencias no es más que un modo de verse a uno mismo como mejor por comparación con otra persona. De esta forma estamos consiguiendo sentirnos desconectados con el universo. Nuestra morada, la llamada Tierra, es transitoria, y en ella sus habitantes y las posesiones de los mismos nunca permanecen iguales, sufren un constante cambio. El cielo, por el contrario, es inmutable y eterno. En él no hay enjuiciamientos, ni posesiones, ni posiciones sociales. Así en la tierra como en el cielo no debe ser una expresión vacía, sino un conocimiento de que tu yo superior te insta a descartar cualquier pensamiento de que tú te encuentras separado de los demás y de Dios. Así como juzgamos a otros, nos juzgamos a nosotros mismos. Y así como rechazamos a otros, nos rechazamos a nosotros mismos. El camino para salir de esta trampa es reconocer que la tierra no es la única morada. Edgar Poe nos recuerda que todo lo que vemos o parecemos no es sino un sueño dentro de un sueño. Cuando uno sabe que la vida es un sueño dentro de otro sueño mayor, se pueden abandonar las apariencias como escala de valor. Como dijo Robert Frost, perdona mis actos sin sentido, como yo perdono los actos sin sentido de aquellos que piensan que obran con sentido. Hacer hincapié en medir la vida de uno basándose en las adquisiciones o éxitos externos no es más que un sinsentido. Este hincapié en la experiencia se presenta en la vida bajo muchos aspectos. Veamos algunos ejemplos de las personas que se guían por las apariencias. Están más preocupados por la apariencia que por el propósito. Tienen obsesión con las joyas, los cosméticos, la ropa. Dedican gran cantidad de dinero y tiempo a vestirse. Persiguen notas, recompensas, símbolos externos de éxito, en lugar del júbilo del mero participar y aprender. Les encanta ver sus trofeos con decoraciones.
Un tipo de conversación que revela cuánto control tienen las apariencias sobre tu existencia es dedicar una gran cantidad de tiempo a hablar de tus éxitos y victorias, sobre otros o sobre el entorno. O hacer comentarios sobre otras personas y sus limitaciones, y señalar de modo constante tu superioridad. Por ejemplo, yo nunca haría nada semejante y no puedo entender cómo alguien puede hacerlo. Estar preocupado por el coste de las cosas, emplear el precio como indicador de valor, preguntar siempre cuánto cuesta algo o cuánto le pagaron a alguien. Usar el dinero no solo como un indicativo del éxito y de la posición, sino como criterio medular de pensamiento en la vida. Creer que uno solo es un cuerpo, estar insatisfecho con tu apariencia y andar a la caza de cumplidos, para indirectamente contrarrestar tu sensación de ser poco digno de aprecio. Valorarte a ti mismo y tu felicidad sobre la base de los cambios físicos, como las arrugas, las canas o la mayor vitalidad. Permitir que la industria publicitaria te controle. La publicidad en todas sus formas responde, por lo general, al intento de convencerte de que tú estás incompleto y necesitas comprar algo para realizarte. Señalar las limitaciones de los otros. Dedicar tiempo a describir lo que consideras imperfecciones, como una nariz grande, una voz desagradable, una personalidad engreída o un proceso de mal envejecimiento. Luchar para obtener reconocimiento. Angustiarte por no recibir lo que piensas que mereces en justicia, dentro del mercado laboral. Sentirte herido, triste y deprimido, cuando tus esfuerzos no son recompensados con un título o un contrato mejor. Trastornos alimentarios. La mayoría de los trastornos alimentarios son, en un principio, esfuerzos por estar a la altura de unos modelos que alguien cree que aportan felicidad. Pero ante Dios no tenemos que demostrar quiénes somos. No tenemos que luchar para demostrar nada. Puede resultar difícil alegrarse por fin y entender que la vida es lo que sucede mientras tú estás haciendo otros planes. Todos y cada uno de los instantes de tu vida tienen lugar en este momento. Usar los momentos presentes para perseguir los momentos futuros es una actividad que no tiene sentido. Estar del todo en el ahora quiere decir que conocerás el cielo en la tierra porque estarás por completo absorto en el instante espiritual. El problema es que estamos convencidísimos de que la inmaterialidad es un estado de indeseable pobreza. Creemos que sentirnos vacíos es algo inaceptable. Le tenemos miedo al vacío. Tienes que crear una relación nueva con la inmaterialidad, el vacío, si quieres hacer un giro que te aparte de la lucha y te conduzca hacia la meta de amar tu existencia en el aquí y el ahora. Lo inmaterial tiene un valor muy positivo en tu vida. Todo fue creado de la nada. Si te sientas en silencio y escuchas el primer sonido que se produzca, te verás obligado a admitir que proviene del silencio. De la nada se crea una onda que llamamos sonido. Sin la nada no podríamos tener sonido. Se considera que el espacio es la nada, sin partículas, sin formas. Así que lo describimos como la nada. Tenerle miedo a ese vacío o negar su valor
significa dudar de nuestra propia existencia. Nosotros llegamos de la nada al mundo de las formas, el aquí y ahora. Tenemos una conexión íntima tanto con la nada como con el mundo de las formas. Somos ambos son parte de nosotros. Necesitamos tanto el espacio como la forma para existir. Es importante llegar a ese lugar donde es posible amar la nada con el mismo entusiasmo que sientes por los aspectos materiales de tu vida. Ambas son facetas de tu existencia. En ese espacio unificado encontrarás el secreto que se encuentra en el centro de tu ser, la nada. Ahí te familiarizarás con la paz de llegar y renunciar a la ansiedad que se genera al emplear todos tus preciosos momentos en luchar. ¿Por qué nos resulta tan difícil entregar y confiar? Soltar. Vamos a verlo mediante un ejemplo, el de un barco. Imagínate un barco que avanza por la superficie de un lago, dejando tras de sí una estela. La estela podría ser el símbolo del pasado, pero la estela no impulsa al barco. No es más que la pista que deja atrás el movimiento del barco. Lo que impulsa al barco es la energía generadora y generada ahora. El pasado no tiene méritos ni culpas, porque el barco haya llegado a un punto concreto del lago. Si el barco falla en cualquier sentido, lo podemos contemplar con amor, sin culparlo, entregándonos a ello. Es muy diferente de insistir y darle órdenes al barco de continuar navegando de forma constante o más rápido, o querer conseguirse un barco más grande o más elegante. El avance del barco es un símbolo en el cual no permitimos que nuestra personalidad o nuestro ego nos obligue a mirar hacia el pasado. Estamos siempre mirando hacia adelante. Entregarse significa entregarse a lo que es, no a lo que nuestro personaje o personalidad o ego quiere. Entregarse significa dejarse ir y estar aquí, en este instante. Significa saber que te encuentras aquí en este momento y que cualquier cosa que te haya sucedido es como la estela que queda tras el barco. Al observar la estela del barco, se ve que ésta permanece durante unos pocos instantes y luego se desvanece con lentitud. Del mismo modo ocurre esto en la vida. Tu pasado se desvanece con lentitud y todo cuanto queda es el ahora. El pasado no puede impulsarte hasta este ahora, y ese pasado no ha de ser considerado el responsable de los problemas del barco. Ello quiere decir que no debes culpar al pasado ni negar la existencia de un problema. Lo que haces es entregarte a lo que está sucediendo en este momento. Reconoces que tu pasado es una huella de momentos que han quedado atrás, y al tiempo que sepas que si estás teniendo dificultades en el momento presente, debes entregarte a esa realidad. No culpes al pasado del presente. No le permitas que te convenza de luchar para arreglar el problema sin la colaboración de tu yo superior. Alcanzar la meta en lugar de luchar significa aplicar la sabiduría de la llamada plegaria de la serenidad de Reinhold Niebuhr. Dios,
concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. Eso, conocer la diferencia, puede ser lo más difícil. Vamos a enumerar algunos comportamientos típicos de la lucha. Esta tendencia a evitar la actitud que garantiza alcanzar la meta se puede revestir de demasiadas maneras. Por ejemplo, manifestaciones corporales, presión sanguínea alta, malestar general, úlceras, comerse las uñas, fumar, beber y comer en exceso son pruebas de un perpetuo estado de lucha y ansiedad. Medir tu felicidad basándote en la posición que ocupas, ya sea en tu profesión, ya sea en tu comunidad. Buscar símbolos externos de éxito. Vivir en un permanente estado de preocupación y ansiedad. Poner una etiqueta con el precio a cada cosa que haces. Hacer del intento y el esfuerzo las piedras angulares de tu filosofía vital. Tienes que estar siempre atareado para que todos te aprecien. Y juzgas a los demás como haraganes o indignos. Hallar defectos en el mundo tal cual es. Estar preocupado por el miedo a la muerte y sentirse atraído por las conversaciones que se lamentan de los desastres que suceden. Ser incapaz de pasar un rato en calma y a solas. No ser capaz de permitir que el silencio sea una parte natural de tu relación con otros. Una tendencia a hacerlo todo rápido. Estos serían algunos de los conceptos de la interminable lista de comportamientos típicos de la lucha. Podemos detener esta carrera de la lucha y no caer en su trampa. Podemos recurrir al sencillo y placentero pensamiento de que no necesito hacer nada. No necesito hacer nada. Cada vez que te encuentres en un dilema, que no sabes qué decisión tomar, crea una frase y repítela. Por ejemplo, decide por mí, lo dejo en tus manos. Luego déjate llevar y escucha. Da un paso atrás y observa a tu personaje en acción. No te resistas, no lo sometas, no lo controles, no lo destruyas. Eso lo haría más fuerte. Solo observa, solo obsérvate. Permanece quieto y conoce. Estas palabras te ayudarán a superar la lucha y a conocer el júbilo de estar aquí en el momento presente. Cuando te permites vivir la quietud, comprendes la futilidad de la lucha y de la persecución de más cosas. Aprende a dejar que las cosas sean como son. Así te volverás más tolerante y te sentirás menos controlado. Te sentirás más satisfechos con tal como son las cosas. Una práctica muy conveniente es ver el mundo como es en lugar de como tú quieres que sea. Nadie, y quiero decir nadie, quiere que le digan cómo debe vivir, qué debe ser, cómo debe pensar. Es decir, nadie quiere ser dominado. Cuando se asume este papel se crean conflictos de inmediato. Entonces tu falso yo se pone a trabajar para convencernos de que necesitamos ganar y demostrar nuestra superioridad. Nos encanta corregir los errores de otras personas.
Ser una persona autoritaria puede proporcionarte esas apariencias gratificadoras, pero no te conduce a una experiencia más satisfactoria y profunda de tu existencia cotidiana. Tus relaciones siempre sufrirán y tú tendrás una sensación de vacío y de ausencia de propósito mientras aceptes esas exigencias del ego. La palabra prejuicio pertenece a la misma familia que prejuzgar. Fomentamos el pensamiento malsano siempre que nos permitimos enjuiciar, y cuando juzgamos por anticipado, nuestros pensamientos son todavía más malsanos. El prejuicio procede de tratar a la mente como un espacio para los pensamientos y creencias de otros. El aprendizaje de cómo ocupar tu mente con interpretaciones personales, aunque sea durante un momento, te permite conocerte a ti mismo y conocer a los demás a través de tu yo espiritual. Pero cuando tu mente está ocupada por los prejuicios, la loca de la casa o las memorias, o el ego, o la personalidad, es el que se apropia de tu mente. Prejuzgar es una forma de interpretar los motivos y comportamientos de los otros. No es algo que quede limitado a los antagonismos raciales, sociales y religiosos, que hemos llegado a asociar con la palabra prejuicio. Siempre que tú defines a los miembros de una generación diferente de la tuya como inferiores, estrafalarios o anticuados, estás prejuzgando. Para abandonar este mal hábito de enjuiciar y liberarse de él, haz una lista de tus pensamientos y lleva la cuenta de cuánta de tu energía interior está dedicada a prejuzgar a los demás. Pregúntate si estás dispuesto a continuar alquilando tu mente para que la ocupen los pensamientos de otros. El antídoto para los pensamientos malsanos es desactivar a esa voz chillona del ego, o la loca de la casa, o tus memorias, es lo mismo, y escuchar a tu yo superior. Nadie en este planeta es superior ni especial a los ojos de Dios, del mismo modo que nadie deja de ser especial. La purificación de tus pensamientos no es nada más que ver la plenitud de Dios en todas las personas. En el momento en que sientes que un prejuicio penetra en tu mente, reemplázalo por el pensamiento de que no quieres envenenar tu mente. Adopta el papel de observador y mira la presencia de Dios dentro de ti. El sagrado saludo Namaste es un recordatorio de este tipo de pensamiento. Significa celebro el lugar que hay dentro de ti en el que los dos somos uno. La purificación de tus pensamientos, por lo que hace a los prejuicios, tiene lugar cuando tú estás dispuesto a reconocer las incontables creencias que has recibido de otras personas y cuando quieres estar en relación con los pensamientos puros que emanan de tu yo espiritual. En ese momento estarás dispuesto a iniciar la ruptura con el hábito de prejuzgar y reemplazarlo por la idea contenida en el saludo sánscrito Namaste. Recuerda, Dios no tiene favoritos. La única diferencia existente entre una flor y una hierba proviene del juicio. Los enjuiciamientos basados en tu mente pequeña te convencen de que la apariencia física y la conquista sexual de las personas juzgadas como más atractiva son de vital importancia. Ten presente que todo pensamiento o enjuiciamiento referente a los demás como objetos sexuales es un pensamiento que te mantiene apartado de tu yo superior y muy cerquita de tu mente pequeña.